Hola y bienvenidos a Mente y Aprendizaje. Hoy tenemos un tema que, bueno, está en boca de todos y que genera tanto fascinación como un poco de vértigo, ¿no? La inteligencia artificial en las aulas. Y la pregunta de fondo es una que inquieta a muchos. ¿Vienen los robots a quitarle el trabajo a los maestros? Para explorar esa pregunta, nos vamos a basar en un artículo muy lúcido. Es del experto en educación dominicana Francisco Gustavo Estrella Félix. Se titula La inteligencia artificial, complemento, no sustituto del docente. Y lo que hace es ir más allá de los titulares para analizar qué está en juego realmente. Y a mí lo que me parece más potente del texto es que el autor nos obliga a cambiar la pregunta. O sea, no se trata de si la tecnología puede reemplazar a un docente. Sino de si debería hacerlo. Exacto. El debate no es tecnológico, es filosófico. Ese es el corazón del argumento. El autor desmonta este mito, el de la sustitución total, partiendo de una idea clave. ¿Cuál sería? Que la educación es un acto fundamentalmente humano, es relacional. No es una simple transacción de datos. Para nada. Una IA puede, sí, entregar información, pero no puede inspirar. No puede entender el contexto cultural de un estudiante. Ni ejercer un juicio ético, por ejemplo. Justo, eso es algo muy humano. Entiendo ese punto, pero, a ver, un escéptico podría decir, denle tiempo. Una IA futura podría simular empatía a la perfección. ¿Dónde traza la línea el autor? La traza en la autenticidad, en la experiencia vivida. Es como la diferencia entre un entrenador personal y una máquina de gimnasio con una pantalla. Buena analogía. Claro, la máquina te da una rutina perfecta, basada en datos, pero el entrenador ve si tuviste un mal día, te anima, Te conoce. te conoce y adapta el plan sobre la marcha con una intuición que no está en ningún algoritmo. Esa conexión, para el autor, es insustituible. Clarísimo. Y de esa idea se desprenden las otras críticas. Como el mito de la eficiencia, ¿no? Que la IA simplemente lo hace todo mejor y más rápido. Precisamente, la IA puede ser muy eficiente para tareas mecánicas. Como corregir un examen de selección múltiple. Exacto. Pero la educación no es solo eso. O sea, ¿puede una IA liderar un debate sobre justicia social? ¿O consolar a un estudiante que sufre acoso? Imposible. La eficiencia por sí sola no es educación, es solo procesamiento de datos. Y bueno, ni hablar del mito del costo. Que supuestamente lo abarata todo. Sí, pero una implementación seria y ética requiere una inversión gigantesca en infraestructura y sobre todo en la formación continua de los docentes. Para que sean pilotos críticos de esta tecnología, no simples usuarios. Justo eso. Entonces, si el argumento es que la IA no puede reemplazar el toque humano, la pregunta obvia es, ¿alguien lo ha intentado en el mundo real? Porque la teoría es una cosa. Y la práctica otra, claro. Y el autor nos lleva a Europa, donde este debate ya no es teórico. Por ejemplo, En Alemania, por ejemplo, no se lanzaron a adoptar la tecnología sin más. Crearon marcos regulatorios y guías pedagógicas muy claras. para asegurar que la IA sirva a la pedagogía y no al revés. Exactamente. Y en Inglaterra, escuché que allí fueron, digamos, más directos con la implementación. Así es, pero con un enfoque muy específico. La autorizaron para reducir la carga administrativa. Como la planificación de lecciones o la comunicación con los padres. Sí, justo eso. La idea no era reemplazar al maestro, sino liberarlo de tareas repetitivas para que pudiera dedicar más tiempo de calidad a lo que solo un humano puede hacer. Enseñar, guiar, conectar. Exacto. Y esto se alinea mucho con lo que dicen grandes organismos como la UNESCO, ¿verdad? Que insisten en que la IA debe ser un complemento. Totalmente. Pero el texto menciona a un académico, Neil Selwyn, que introduce una nota de cautela. Y es un llamado de atención crucial. Selwyn nos recuerda que detrás de muchas de estas promesas tecnológicas, Se esconden enormes intereses comerciales. efectivamente, a veces la tecnología no se diseña pensando primero en el estudiante, sino en el cliente. Su advertencia es que una adopción sin crítica podría llevarnos a una educación estandarizada, deshumanizada. Justo lo contrario de lo que buscamos. Después de ver el argumento filosófico, los ejemplos europeos y esta advertencia. ¿Cómo aterrizamos todo esto? ¿Qué pasos prácticos sugiere el autor para un país como la República Dominicana? Propone una hoja de ruta muy sensata, basada en 4 pilares. Primero, capacitar a los docentes no solo en cómo usar la herramienta, sino en cómo evaluarla críticamente. Segundo. Una integración gradual y supervisada. Tercero.
crear marcos éticos y legales propios. Y el cuarto, que es el más importante, es preservar y potenciar el rol del docente como mentor. Como guía del proceso de aprendizaje. Ese es el centro de todo. Al final, la idea que nos queda es clarísima. La inteligencia artificial no es el enemigo. Es una herramienta potentísima, pero el valor de un sistema educativo de calidad sigue dependiendo del factor humano. Como dice el autor, se apoya en 3 pilares: proceso, tecnología y, sobre todo, personas. Y esto nos deja con una reflexión final, que va un poco más allá del texto. A ver, Si la esencia de la enseñanza es esa conexión humana, la pregunta que debemos hacernos no es cómo la IA puede hacer el trabajo de un profesor, sino cómo podemos diseñar e integrar la IA para que, en lugar de aislarnos, potencie precisamente esa conexión irreemplazable entre docentes y estudiantes. una excelente pregunta para seguir pensando. Para continuar explorando ideas como esta, les invitamos a suscribirse a este canal y hacer clic en la campanita para no perderse futuras reflexiones.